Bienvenidos a esta segunda práctica con operación de revolución, donde tendremos esta pieza, que es una rueda, una pieza cilíndrica. En este lado podemos ver las dimensiones al haber hecho un corte transversal a esta rueda. Adicional a la operación de revolución, vamos también a aplicar operaciones de texto para poder sacar lo que acá se indica un texto en alto relieve. La característica de esta sección que se puede ver acá es que es simétrica respecto a un eje vertical. Vamos también a aprovechar eso y utilizar simetría en los croquis. También repasaremos los modos de acotación diametrales, como se puede ver acá, y usaremos el mismo modo para acotar también el ancho total. Al obtener solamente la parte simétrica, luego aplicaremos el total para obtener el croquis completo. Empecemos nuestra segunda práctica con un documento de pieza. Podemos usar la vista de planta o la vista lateral. En nuestro ejemplo usaremos la vista lateral. Vamos a crear dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical, con una línea constructiva que pase preferentemente por el origen. Vamos a extendernos un poco hacia nuestra izquierda. Pasamos por el origen y creamos el eje vertical. El eje horizontal servirá para crear la operación de revolución y el eje vertical para hacer una simetría de entidades. Trabajemos el contorno de nuestro lado izquierdo solamente, porque el contorno derecho va a ser simetría del lado izquierdo. El contorno sería algo como esto. También vamos a colocar un punto, aquí está la entidad de punto, en el cuadrante del arco. Esto es necesario para poder acotar entre los extremos cuadrantes de los arcos. Vamos a empezar a acotar ya usando el eje horizontal y el lado del croquis para acotar con el modo diametral y colocar los siguientes valores. 20 milímetros aquí, hasta este punto son 24 milímetros. El diámetro externo de la rueda es 80 milímetros. El ancho entre cuadrantes total son 29 milímetros. El grosor en esta zona 5 milímetros. Y nos faltaría también el ancho con respecto a este lado, 40 milímetros. La tecla escape para salir del modo diametral. Acotamos entre este segmento y este segmento acá. Son 4 milímetros. Y entre estas dos líneas que no están paralelas, 8 grados. Acomodamos un poco las potas para una mejor presentación. Hasta este momento el contorno izquierdo ya está completamente definido. Hay que notar que este contorno está abierto. Lo que lo va a cerrar es su lado simétrico. Para crear su simetría, abrimos una ventana de selección, presionamos el botón izquierdo y procurar que se seleccione toda la línea vertical que es el eje de simetría. No importa que las cotas se seleccionen. Vamos acá a simetría de entidades
y obtenemos la simetría del croquis. Acá se puede notar que si tenemos el lado simétrico, todo pues depende, tiene una relación de simetría. Si podemos mirar acá las relaciones, notarán que tenemos aquí marcas que indican que tenemos segmentos simétricos. Por ejemplo, hagamos un cambio para ver que la simetría está activa. Si la simetría está activa, pues eso nos da mucho trabajo en crear solamente una parte y luego crear su simetría. Pues vamos al valor original. Entonces, como indicamos al inicio, pues este eje va a ser el eje de revolución. Nos da operaciones, revolución saliente, y lo que tenemos es una revolución completa con respecto al eje horizontal, que es la línea número 1. Aceptamos. Tenemos ya el cuerpo principal, la rueda, un elemento cilíndrico de revolución que se ha obtenido únicamente aplicando un contorno y girando solo un eje, lo cual es mucho más rápido que hacerlo por operaciones de saliente. El siguiente paso es crear el texto. El texto se puede ver que sigue una trayectoria curva y además que tiene un saliente. Se puede ver acá que tiene un saliente y además un color. Vamos a crear en este momento ya el texto. Para crear el texto necesitamos igualmente un plano, una cara plana para hacerlo. Escogemos esta cara, croquis, control 8 para ponerlo frente a nuestra vista, y la trayectoria es lo primero que debe crearse. La trayectoria puede ser una línea recta, puede ser un arco, una curva. En este caso vamos a aplicar una trayectoria curva usando aquí las opciones de arco. La primera, arco centro extremos, la cual finalmente marcamos su centro, que es este, y un extremo sería el de aquí y el otro extremo lo extendemos hacia el otro lado. Importante, las trayectorias deben ser líneas constructivas. Esta es una línea continua, la cual pues no puede usarse como trayectoria. Lo que vamos a hacer es seleccionar la línea y en este panel que aparece acá, activar la opción para construcción. Solo es referencia el arco que hemos creado. Entonces, debe tener cuidado de que sea para construcción. Se nota que ha cambiado ya su forma. Es una línea también constructiva. Sirve como referencia. Para tener una mejor precisión, vamos a colocar entre los extremos del arco una relación de horizontal. Con eso aseguramos de que van a quedar a la misma altura los extremos. Podríamos crear también una cota para especificar la distancia o el espacio que hay respecto al origen. Por este momento vamos a dejarlo así, solamente vamos a dejarlo aproximado. Aquí donde está el texto, fíjense que acá tenemos como primer requerimiento una curva guía, en este caso será el arco, y aquí colocamos el texto. Se puede ver cómo se genera el texto. Podemos tener aquí varias opciones para el texto, por ejemplo que sea centrado respecto al arco. Algo importante, el texto puede hacer el papel de un croquis, por lo tanto deben ser contornos cerrados. Cada letra debe ser un contorno cerrado y además no deben entrecruzarse entre ellos. Si se quiere personalizar, pues aquí está la opción para usar nuestras propias opciones, tanto en tamaño como en la fuente que se va a utilizar. Vamos a hacer el cambio, por ejemplo aquí vamos a utilizar una fuente un poco mayor, pues 20, por ejemplo, 20 puntos, como opción escogí 20 puntos, y se ve que el texto pues está mucho mayor. Podría también inclusive hacerle
en negrita para que sea un poco más notorio el texto y tomar en cuenta que no suceda esto, que no haya entrecruces entre las letras, para lo cual tiene aquí la opción de separación de texto que permitirá que se puedan separar lo suficiente para que no se crucen entre sí. Podemos dejar hasta ahí el ejemplo. Vamos a aceptar. Como esto es un croquis con contornos cerrados, se puede aplicar una operación, un saliente o un corte. Vamos a aplicar un saliente de operaciones, un saliente. Se puede ver que el texto ya sobresale. Siguiendo los contornos de cada letra, vamos a colocar solamente 1 milímetro. Y además vamos a darle un cierto ángulo de salida. Vamos a darle conicidad a cada letra. Aquí aparece la opción de grado. Vamos a incrementar los grados para que se pueda ver cómo es el ángulo de salida para cada letra. Tenemos que fijarnos que el ángulo no sea exagerado, porque si no, pues el texto ya no sería capaz de generarse. Vamos a dejarle con unos 9 grados, está bien, y aceptamos. En este momento se ha creado igualmente una operación de saliente siguiendo los contornos de cada letra. Tenemos ya la primera parte del texto realizada. Vamos a hacer lo mismo con la parte superior para repetir y hacerlo nuevamente como ejemplo. Escogemos esta cara plana, croquis, control 8, un arco centro extremos, centro, un extremo, otro extremo, entre los extremos una relación de horizontal que estén a la misma altura. Importante, la línea debe ser para construcción. Importante, si no el texto no va a generarse. Y una vez que tenemos la referencia para el texto, podemos ya colocarlo. Aquí la selección de la curva, desde el arco, y aquí el texto. Pueden notar que aquí tienen pues el efecto opuesto, lo pueden corregir utilizando la opción de acá y también corrigiéndole el sentido, si es que no sale correctamente como se espera. Igual pueden tener la opción de cambiar la fuente si quieren. Vamos a ponerle una distinta. Por ejemplo, vamos a utilizar la que está en nuestro caso es esta. Vamos a colocar igualmente unos 16 puntos. Si se quiere, le pueden hacer seleccionar el texto negrita. Y igual, tomando en cuenta que el texto que se escoja, el estilo, pues no tenga entrecruces. Esta letra es adecuada. Hay otros textos que no lo son. Por ejemplo, no se puede utilizar letra gótica. Tiene segmentos que se entrecruzan y esa letra no es adecuada para este tipo de aplicaciones. Aceptamos. Igual tenemos un croquis, el cual podemos aprovecharlo para hacer una operación. En este caso hagámosle un bajo relieve, corte. Y hacemos el mismo valor de profundidad, 1 milímetro, pero esta vez cortando. Se puede notar el bajo relieve, está el texto incrustándose en el material. Casi ya lo tenemos. Lo único que nos falta es darle un color distinto al texto que hemos creado, para lo cual pues simplemente pueden escoger aquí la operación que corresponde al texto. En este caso, con el botón izquierdo un clic y aquí donde dice apariencias,
le escogen a la operación. Si escogen esta o esta va a hacerse toda de color distinto. Queremos solamente a la operación el cambio de color. Vamos a hacer el cambio de color a la operación de saliente y pueden escoger el color que más les agrade. En este caso voy a coger este de acá. Y aceptamos. Repito el procedimiento. Voy a hacerlo acá. Clic, botón izquierdo. Apariencias. Solamente a la operación. La selección, clic ahí. Y el color que se desea. Aceptar. Y ya tenemos nuestro segundo ejemplo de revolución.